Bien, ¿qué huesos encontramos en la articulación de la rodilla? Vamos a encontrar a la epífisis distal del fémur, acá esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, a la rótula, que esto corresponde también a una vista anterior, una vista posterior, donde vamos a observar la carilla articular, y a la porción proximal de la tibia, bien, epífisis proximal de la tibia. Bueno, vamos a concentrarnos bien acá. Vamos a ver que la rodilla va a estar compuesta por dos articulaciones. Una articulación femororotuliana, que es entre el fémur y la rótula, y una articulación femorotibial. Bien, acá vemos que el peroné se está articulando con la tibia, pero esta articulación tibio-peronea no corresponde, no forma parte de la articulación de la rodilla, sino que es una articulación cercana a ella. Bien, entonces, esto es una vista anterior, porque vemos que la rótula está anterior al fémur, esto es lateral y esto es medial. Bien, esto es una vista posterior, donde vemos que esto es lateral y esto es medial. Recuerden que el peroné siempre va a estar lateral a la tibia. Acá vamos a observar un hueso sesamoideo que es inconstante, a saber. Esta es una vista lateral, perdón, porque estamos viendo al peroné en toda su extensión. Esta es una vista medial porque vemos que la tibia está cubriendo el peroné. Bien. Como accidentes importantes vamos a destacar acá que tenemos al epicóndilo medial, perdón, el epicóndilo lateral, acá el epicóndilo medial, el cóndilo medial del fémur, cóndilo lateral del fémur. Observen como el cóndilo medial es mucho más amplio que el cóndilo lateral. Esto va a servir como dato y parámetro para unos estudios. Acá tenemos a los platellos tibiales y a la eminencia tibial con sus tubérculos intercondilios. Bien. Bueno, acá vemos una vista inferior del fémur y la rótula, y acá vemos una vista superior de la tibia. Es como si la articulación femorotibial lo hubiéramos separado y estaríamos viendo acá al fémur desde abajo y acá a la tibia desde arriba. Bueno, comencemos. Espero que se hayan dado cuenta que estamos en presencia de una radiografía porque estamos viendo estructuras superpuestas, es una imagen uniplanar. Entonces vamos a comenzar a escribir por la parte ósea. Esto corresponde superior y esto es inferior. Esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Entonces, esta es una radiografía de frente, una proyección anteroposterior, donde podemos diferenciar en cuanto al óseo. Acá tenemos a la diáfisis del fémur, tenemos acá al epicóndilo medial, acá se ve una tuberosidad que corresponde a la tuberosidad del aductor. Acá en una línea más, si observan bien, una línea más radiopaca corresponde al todo lo que es el cóndilo medial, y acá se ve una línea más también radiopaca, este es el epicóndilo lateral. Acá vemos a la fosa intercondilia, o sea, corresponde a la fosa intercondilia del fémur. Acá superpuesto vemos una estructura más bien redondeada con un vértice, se lo puede observar, y que se ve más radiopaco, corresponde a la rótula. Bien, en cuanto a la tibia vamos a tener que esto va a corresponder a su cóndilo medial, acá el cóndilo lateral donde se está articulando con la cabeza del peroné, esto corresponde a la cabeza del peroné, cuello y diáfisis. Acá vamos a la diáfisis de la tibia y acá corresponde a la tuberosidad de la tibia, al tubérculo tibial. Bien. Bueno, acá vamos a encontrar a la eminencia de la tibia con sus tubérculos intercondilios correspondientes. Esto va a corresponder al tubérculo intercondilio medial y acá al tubérculo intercondilio lateral. Bien, también podemos diferenciar estructuras musculares. Vamos a ver que acá en el tubérculo aductor se va a insertar el músculo aductor mayor, entonces esto corresponde al músculo aductor. Pero bueno, no se mareen mucho en esto, que una radiografía es principalmente para ver estructuras óseas, ¿sí? Es lo principal y lo primero que tenemos que saber identificar en estos estudios. Acá vemos a la rótula y a los tubérculos intercondilios y acá las demás estructuras. Bueno, acá seguimos en presencia de una radiografía.
porque seguimos observando una superposición de estructuras, pero lo que cambia es la proyección. Estamos en presencia de una proyección lateral-lateral. Bien, vamos también en cuanto al óseo, acá al fémur hacia superior, la rótula hacia anterior, hacia inferior tenemos a la tibia y al peroné. Bien, en cuanto al fémur, vamos a destacar acá que se ve una línea y otra línea. Bien, estos corresponden a los cóndilos del fémur. Si recuerdan, yo dije hace un momento que el cóndilo del fémur medial era más amplio que el cóndilo lateral, ¿no? Entonces esto nos va a servir como parámetro para diferenciarlo. Entonces esta estructura que es más amplia corresponde al cóndilo medial del fémur, ¿bien? Y esto corresponde al cóndilo lateral del fémur. Bueno, acá vemos a la rótula, esta es la carilla articular, la carilla anterior, corresponde al vértice de la rótula. En cuanto al fémur, también acá podemos ver a la fosa intercondilia. Bien, podemos encontrar la fosa intercondilia del fémur. En cuanto a la tibia, acá vemos a la diáfisis de la tibia, acá se ve bien la tuberosidad de la tibia, los platillos tibiales y los cóndilos tibiales que se ve superpuesto. Acá. Y en cuanto al peroné, podemos observar la diáfisis del peroné, al cuello, a la cabeza del peroné, y acá se puede observar bien a lo que es el peroné. Bien, también en cuanto a lo muscular, por anatomía, sabemos que acá esto va a corresponder a lo que es el músculo cuádriceps femoral, y acá también al ligamento rotuliano. Pero de nuevo, no se preocupen por estas estructuras que se van a ver mucho mejor en otros estudios. Bien, el cóndilo lateral, el cóndilo medial y las demás estructuras. Bueno, ¿y acá qué pasó? Spoiler, tenemos que esto es en D1 y esto es en D2. Corresponde a una resonancia, bien. Vamos a buscar el hueso de nuevo y vemos que la cortical del hueso se ve hipointensa acá y de este lado lo mismo. Bueno, corresponde a una resonancia. Un pequeño repasito, vamos a recordar que en una resonancia en T1 vamos a observar el líquido sinovial que se encuentra en las articulaciones, se ve hipointenso, y en cambio el tejido adiposo se ve hiperintenso. Bien, en cambio en una resonancia en T2 el líquido sinovial se ve hiperintenso y el tejido adiposo se ve hipointenso. Bueno, acá seguimos viendo una imagen seccionante. Entonces vamos a ver qué tipo de estudio es. Bien, buscamos la cortical del hueso y de nuevo se ve cortical del hueso hipointensa. Entonces seguimos en presencia de una resonancia. Ahora, ¿qué tipo de corte es? Bueno, vemos una estructura en un eje superior y una estructura en un eje inferior, en este caso la tibia hacia inferior y el fémur hacia superior. Entonces tenemos el eje longitudinal. También vemos el cóndilo medial del fémur y el cóndilo lateral, que no era tan amplio como el cóndilo medial, como dije hace un rato. Entonces también distinguimos estructuras en un eje lateral. Entonces estamos ante la presencia de un corte coronal. Bien, entonces nada, recuerden que para justificar un corte siempre tienen que hablar de estructuras en los diferentes ejes que corresponden a los distintos planos. Bueno, como dije recién, esto corresponde al cóndilo medial, cóndilo lateral del fémur. En cuanto a la tibia, vamos a ver que esto también corresponde al cóndilo medial, acá al cóndilo lateral de la tibia, tenemos los platillos tibiales y tenemos también a los tubérculos intercondilios. Bien, hipointensa, y de este lado también. Esto va a corresponder a los meniscos articulares. Bien, los meniscos son un medio de adaptación que se utilizan para aumentar la profundidad de la articulación, de la superficie articular que se insertan en la tibia. Entonces se ve de esta manera porque se disponen en una forma circular, digamos. El menisco lateral va a tener una forma más de O, va a estar más cerrado, y en cambio el menisco medial va a tener una forma de C más abierta. Entonces los meniscos tienen un cuerpo, un cuerno anterior y un cuerno posterior. Acá vemos un corte coronal y entonces podemos decir que esto corresponde al cuerpo del menisco medial y acá al cuerpo del menisco lateral. Bien, en cuanto a los ligamentos, vamos a tener dos ligamentos muy importantes de la rodilla, que son los ligamentos cruzados.
tenemos un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. Recuerden, y es muy importante saber que estos ligamentos reciben su nombre por su inserción en la tibia. Ya lo vamos a ver bien en otras imágenes, pero acá podemos decir que el ligamento cruzado posterior va desde la zona posterior de la tibia hasta el cóndilo medial del fémur. Bien, entonces vemos acá que esto corresponde al ligamento cruzado posterior. En cambio, el ligamento cruzado anterior va desde la zona anterior de la tibia hasta el cóndilo lateral del fémur. Bien, entonces esto corresponde al ligamento cruzado anterior. Bien, en cuanto a lo muscular, acá podemos observar al músculo tibial anterior y acá tenemos al músculo vasto lateral y al vasto medial, que ambos corresponden al músculo cuádriceps femoral. Bien, acá tenemos todas las referencias. Bueno, acá vamos a ver que seguimos viendo la cortical del hueso hipointensa, entonces seguimos en la presencia de una resonancia. Pero estamos viendo acá a la rótula y acá al fémur. Entonces estamos diferenciando estructuras en un eje antero-posterior. Ya no estamos viendo más un corte coronal, estamos viendo otro tipo de corte. Acá, en cuanto a lo muscular, vean acá que vemos un músculo que tiene más bien una forma de cinta, ¿no? Más bien aplanado. Si recuerdan, tenemos un músculo que tiene esta forma, que corresponde al músculo sartorio. El músculo grácil también tiene esta forma aplanada, pero a esta altura de corte, donde ya estamos viendo a la rótula y al fémur, es decir, a la articulación femororotuliana, el músculo grácil ya corresponde al tendón, a un tendón, ¿bien? Entonces, esto va a corresponder al músculo grácil, ya es tendinoso acá. Y esto va a corresponder al músculo sartorio, ¿bien? En cambio, por el otro lado, recordatorio también, recuerden que el músculo sartorio hacia superior se insertaba hacia lateral, ¿bien? Y saltaba, por decirlo de alguna manera, cruzaba todo el muslo y hacia inferior se dirigía hacia medial, ¿bien? Entonces estamos en un corte inferior porque ya estamos viendo bien la rótula y el fémur, y tenemos que hacia este lado tenemos el músculo sartorio, entonces esto va a corresponder hacia medial. En cambio, desde este lado vemos una estructura también carnosa que corresponde al músculo, pero más amplia, que está yendo hacia lateral. Si recuerdan, tenemos que el músculo bíceps femoral se va a insertar en el peroné, que está hacia lateral. Entonces, esto va a corresponder hacia lateral y esto hacia medial. Estamos diferenciando estructuras en un eje latero-lateral. Entonces, esta imagen va a ser un corte axial. Bien, ya los spoilé un poco con las estructuras. Vamos a ver que esto que corresponde al bíceps femoral, tenemos por un lado a la cabeza larga del bíceps femoral, es decir, esto, y acá una estructura más pequeña que ya corresponde al tendón, que va a ser la cabeza corta del bíceps femoral. Bueno, siguiendo en cuanto a lo muscular, tenemos que esto, ya dije que correspondía al músculo sartorio, que va a formar parte del compartimiento anterior, compartimiento femoral anterior de los músculos. Esto corresponde al músculo grácil, que forma parte del compartimiento femoral medial. Y acá también, ya un tendón, vemos al músculo semitendinoso, que corresponde al músculo femoral posterior. Entonces, estos tres músculos, el sartorio, el grácil y el semitendinoso, van a constituir lo que llamamos la pata de ganso. Bien, acá un músculo que todavía es carnoso, que corresponde al músculo semimembranoso. Bien, bueno, acá vemos también tres estructuras donde tienen distintas formas. Esta tiene una forma bien definida y es más profunda y medial de las tres. Vamos a ver que en esta parte ya estamos viendo la región poplitea de la rodilla. Entonces, en la fosa poplitea, la estructura más medial y profunda que vamos a encontrar va a corresponder a la arteria poplitea. Bien, esto corresponde a la arteria poplitea. Acá vemos que esta estructura es más difusa, no tiene una forma bien definida, en cambio está así. Entonces, esto va a corresponder al nervio tibial y esto va a corresponder a la vena poplitea. Bien, bueno, creo que no me olvidé nada. Acá
Luego el nervio tibial y peroneo común, a la vena poplitea y a la arteria poplitea. Bueno, como aclaración, normalmente la vena se encuentra entre la arteria y los nervios, pero bueno, acá pasa otra cosa. Como dije, ¿no? La pata de ganso y las estructuras, ¿bien? Acá también me olvidé de mencionar al ligamento rotuliano lateral y esto medial, perdón, y acá lateral. ¿Bien? Bueno, acá cambió el tipo de estudio, veamos. No, seguimos viendo la cortical de hueso hipointensa. Lo que cambió es el tipo de corte. Estamos viendo estructuras en un eje longitudinal, acá corresponde el fémur, y en un eje, bueno, y acá la tibia, perdón, y en un eje antero-posterior, ¿bien? Por ejemplo, vemos músculos del compartimento anterior y músculos del compartimento posterior del muslo. Bueno, en cuanto al óseo, vamos a ver que esto corresponde al fémur, esto a la tibia. Y esta es una imagen más bien medial. ¿Por qué? Porque vemos este músculo que acá ya es más bien tendón. Y si recuerdan, acá en la imagen anterior, vamos a ver que tenemos al músculo semitendinoso, ¿bien? Perdón, digamos, siguiendo esta flecha, ¿bien? Músculo semitendinoso, agarra un poquito de semimembranoso, fémur, sigue, pero no agarra la rótula, ¿bien? No lo puedo dibujar bien, pero bueno. Entonces, esto va a corresponder al músculo semitendinoso, esto al músculo semimembranoso, y acá vamos a tener al vasto medial, porque es una imagen más bien medial, es un corte más bien medial, ¿bien? Vamos a ver en las siguientes imágenes que vamos a ver otras estructuras. Bueno, acá vemos a la tibia, y acá vemos también de nuevo a parte del menisco, esto sería parte del menisco medial, entonces esto va a corresponder al cuerno posterior del menisco medial y esto al cuerno anterior del menisco medial, ¿bien? Acá tenemos las estructuras, y bueno, acá también tenemos el músculo gastrocnemio a la cabeza medial. Bueno, acá seguimos viendo una resonancia y un corte sagital, ¿bien? Entonces, vemos que esta imagen ya es más, este corte, perdón, ya es más lateral, ¿por qué? Porque empezamos a observar acá a la rótula. Bien, entonces tenemos el fémur de nuevo a la tibia, perdón, y a la rótula. Ven que acá se nota una estructura más ligamentosa, medio muscular, que termina siendo más ligamentosa y termina acá. Esto corresponde al músculo rectofemoral y esto, bueno, ligamento rotuliano, ¿bien? Acá vemos al músculo semitendinoso todavía un poco. Y acá estamos viendo una estructura bien profunda, bien, en la zona poplitea. Esto va a corresponder a la arteria poplitea, bien. Si nos concentramos acá, vamos a observar que en la tibia tenemos insertados dos ligamentos, bien. Hacia anterior, en la zona intercondylar anterior de la tibia, vamos a ver que está insertado el ligamento cruzado anterior, que se va hacia posterior y se va a insertar al fémur. Y bien posterior en la tibia vamos a observar el ligamento cruzado posterior, que se va hacia anterior. Bien. Bueno, acá tenemos bien lo que es el ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior y también las distintas estructuras. Bueno, acá también a la cabeza medial del gastrocnemio. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Y nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Cualquier comentario es bienvenido.